Imagina esto, un hombre en una pequeña habitación en Nueva York. Es un espacio austero, con luz tenue filtrándose por una ventana empolvada. A su alrededor hay herramientas esparcidas, trozos de madera, pedazos de metal. Pero lo más importante está justo frente a él, una vieja cama de hospital. No es cualquier cama. Para la mayoría de las personas es solo un lugar para dormir o recuperarse, pero en su mente es algo más. Toma unos resortes, ajusta unas barras de metal, aprieta los tornillos y pone a prueba la resistencia de un sistema rudimentario. Ese hombre no es un inventor de profesión, no estudió ingeniería ni diseño industrial, pero en ese momento está cambiando la historia del movimiento humano para siempre. Su nombre es Joseph Pilates y lo que está creando será conocido como el Reformer. Bienvenidos a Pilates Insider con José Al, el espacio donde exploramos el legado del método Pilates. Hoy hablaremos de la historia detrás de los aparatos que revolucionaron el entrenamiento físico, el Reformer, el Cadillac, la silla y los barriles. Cómo nacieron, cómo evolucionaron y por qué el Reformer se convirtió en el rey del Pilates moderno. Estamos en los años 20 del siglo pasado. Nueva York es una ciudad en ebullición. Los rascacielos emergen en el horizonte. Los tranvías recorren las calles. El jazz se escucha en los clubes y la modernidad está en pleno auge. Estados Unidos ha comenzado a vivir una era de transformación. El país se está convirtiendo en el epicentro de la tecnología, la economía y la cultura. Pero al mismo tiempo, el mundo del movimiento y la rehabilitación corporal está completamente atrasado. A ver, pensemos por un momento. En esa época no existían los gimnasios como los conocemos hoy. No había entrenadores personales y la fisioterapia moderna apenas se estaba desarrollando. Los atletas entrenaban con pesas rudimentarias y los bailarines solo tenían estiramientos como recurso. Y si alguien tenía una lesión, la recomendación médica era casi siempre la misma: reposo absoluto. Sí, como lo escuchas, si te lesionabas, te recomendaban quedarte quieto durante semanas o meses. Pero Joe Pilates no creía en la inmovilidad. Sabía que un cuerpo que deja de moverse, deja de vivir. Aquí es donde entra su obsesión con la biomecánica. Pilates no veía el cuerpo como una máquina estática. Para él, el movimiento era clave en la salud del ser humano. Y esto es algo revolucionario, porque incluso hoy en día, cuando alguien se lesiona, sigue existiendo la creencia de que lo mejor es no moverse. Joseph Pilates pensaba diferente. Él quería encontrar una forma de rehabilitar el cuerpo a través del movimiento controlado. No solo recuperar la movilidad, sino mejorarla, fortalecerla. Y aquí es donde surge su primera gran idea. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar a que el cuerpo se recupere, lo ayudamos con una herramienta que le permita moverse con control y resistencia? Así nació el primer concepto del Reformer. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar de su experiencia con pacientes hospitalizados. Joseph Pilates había comenzado a trabajar con personas que no podían moverse por sí mismas, pacientes postrados en cama, con lesiones graves o enfermedades que limitaban su movilidad. Y aquí hago una pausa. ¿Te imaginas lo frustrante que debe ser para alguien sentir que su cuerpo no responde? El problema era claro. Los médicos recomendaban reposo, pero Pilates veía que la falta de movimiento estaba debilitando aún más a los pacientes. Entonces se hizo una pregunta: ¿cómo podría lograr que estos pacientes empezaran a moverse sin poner en riesgo su recuperación? Y la respuesta estaba justo frente a él: las camas del hospital.
Pilates observó que los resortes de las camas podían usarse para crear resistencia progresiva. Probó atar correas, ajustar tensiones y desarrollar un sistema de entrenamiento dentro de la cama misma. Esto es increíble porque literalmente inventó la rehabilitación activa cuando todavía nadie hablaba de eso. Uno de los primeros pacientes en probar el prototipo fue un soldado que había perdido la movilidad en las piernas. Pilates lo guió con movimientos precisos, usando la resistencia de los muelles para activar su musculatura sin que tuviera que levantarse. El resultado fue asombroso. El paciente comenzó a recuperar la movilidad antes de lo esperado. Lo que Joseph Pilates había creado no era solo un sistema de rehabilitación o de fortalecimiento, era un nuevo paradigma del movimiento. Y entonces tuvo una revelación. Si esto funciona para la rehabilitación, ¿qué pasaría si lo aplicamos a personas sanas? Así nació la idea del Reformer como herramienta de entrenamiento funcional. Y eso lo cambió todo. Si no pueden levantarse para hacer ejercicio, entonces el ejercicio irá a ellos. Los resortes de las camas le dieron la clave. Estos podían unirse como resistencia para fortalecer el cuerpo de forma progresiva. Así que tomó un poco de madera, resortes y correas y comenzó a experimentar. Imaginen la escena. Un hombre alemán en Nueva York obsesionado con crear un sistema de entrenamiento con una cama vieja y herramientas improvisadas. Poco a poco, lo que comenzó como un experimento rudimentario se convirtió en el primer prototipo del Reformer. Era una estructura básica, un marco de madera, una tabla deslizante y resortes ajustables. Pero la clave estaba en su diseño. Permitía trabajar fuerza, movilidad y control al mismo tiempo. Adaptaba la resistencia para cada persona. Daba soporte a quien no podían moverse solos. Y aquí es donde Pilates entendió que no solo estaba creando una herramienta para la rehabilitación, estaba diseñando el futuro del entrenamiento físico. El Reformer no tardó en llamar la atención de los bailarines, atletas y personas que buscaban mejorar su rendimiento sin lastimarse. Fue entonces cuando Pilates pensó, si esto funciona con un aparato, ¿por qué no crear más? Así nació la idea de los demás aparatos de Pilates. Hasta ahora hemos hablado del Reformer, pero Pilates no se detuvo ahí. Cada aparato que diseñó tenía un propósito específico. Vamos a explorar uno por uno de los más populares. El Reformer, la máquina emblemática de Pilates. Propósito: fortalecer todo el cuerpo con resistencia progresiva, mejorar el control, la alineación y la fluidez del movimiento, permitir entrenamiento tanto para la rehabilitación como para el alto rendimiento. Hoy en día, el Reformer es el aparato más popular del método Pilates. No importa si eres atleta o principiante, te ayuda a moverte mejor desde el primer día. El Cadillac, el laboratorio del movimiento. Propósito: desarrollar fuerza con movimientos controlados, rehabilitación avanzada y estabilidad corporal. Trabaja con suspensión y agarres asistidos. Imaginen el Cadillac como una versión gigante del Reformer, con más posibilidades para entrenar la movilidad y la estabilidad. La silla de Pilates, pequeña pero poderosa. Propósito: entrenamiento de estabilidad y control central. Desafiar el equilibrio con movimientos en sedestación o bipedestación. Si alguna vez has hecho un ejercicio en la Wanda Chair, sabes lo intensa que puede ser. Los barriles, la clave para la movilidad de la espalda. Propósito: mejorar la flexibilidad y la movilidad de la columna vertebral.
corregir posturas y liberar tensiones musculares. Los barriles son esenciales para trabajar la extensión de la espalda y mejorar la postura, además de ser uno de mis aparatos preferidos. Cada uno de estos aparatos sigue siendo una parte fundamental del entrenamiento de Pilates hoy en día, pero hay algo más. ¿Por qué es importante conocerlos todos? Porque como instructor de Pilates, entender cada aparato te hace más completo. No todo se trata del reformer. Los diferentes aparatos permiten personalizar el entrenamiento para cada persona. Primeros logros. Aquí es donde la historia de Joseph Pilates y el mundo de la danza se entrecruzan. De los primeros en probar el reformer no fueron los deportistas ni pacientes de rehabilitación, fueron los bailarines del New York City Ballet. Imaginen la escena, bailarines con cuerpos trabajados hasta el límite, acostumbrados a lesiones y fatigas, encontrándose con una máquina que no solo los rehabilita, sino que los hace más fuertes y más controlados. El boca a boca hizo su trabajo. En poco tiempo, Pilates se convirtió en el secreto mejor guardado de la élite del movimiento. Y aquí viene el dato más importante. El método no solo ayudaba a recuperarse, sino que prevenía lesiones, y eso lo va a cambiar todo. Pero mientras los bailarines y atletas adoptan su método, la ciencia médica seguía sin creer en él. La medicina tradicional no comprendía que unos aparatos rudimentarios podían hacer tanto por el cuerpo, pero Pilates no buscó convencerlos con palabras, sino con resultados. Cada gran innovación enfrenta resistencia. En la historia de Pilates no fue la excepción. A pesar del éxito con los bailarines y artistas, muchos no creían en su método. Médicos tradicionales que estaban acostumbrados a recomendar reposo absoluto, viendo a un hombre alemán afirmar que el movimiento era la clave de la recuperación, era impensable. El problema, la comunidad médica lo veía con escepticismo. El reto, demostrar que su método no era solo una idea excéntrica, sino que realmente funcionaba. Aquí hago una pausa, porque en este punto de la historia, Pilates no era un hombre famoso, no tenía recursos ilimitados, ni una gran industria respaldándolo. Solo tenía sus conocimientos y los resultados que obtenía con sus clientes. Pero la desconfianza no venía solo de la comunidad médica. Había dudas entre los propios estudiantes del movimiento. Algunas personas creían que sus aparatos eran innecesarios, que el entrenamiento corporal debía ser solo en el suelo sin máquinas. Si has escuchado el debate sobre Pilates en mat versus Pilates en el reformer, esto no es nada nuevo. Lleva más de 100 años. Pero Pilates tenía un as bajo la manga, los resultados de sus alumnos. Las personas que entrenaban con él se transformaban físicamente. Atletas, artistas y personas comunes que ganaban fuerza, movilidad y resistencia en menos tiempo que los métodos convencionales. ¿Y qué haces cuando nadie cree en ti? Trabajas el doble, y eso hizo Pilates. Para probar su punto, decidió mostrar su método en acción. Organizó demostraciones públicas donde sus alumnos realizaban ejercicios avanzados en el reformer y en el Cadillac. Permitió que personas escépticas probaran el método en su estudio. Creó un sistema de enseñanza claro para que otros pudieran replicar su trabajo y funcionó. Poco a poco Pilates empezó a ganar reconocimiento y respeto. Su método dejó de ser una curiosidad para convertirse en una práctica seria. Y aquí viene una lección importante. Si tienes la convicción y los argumentos de que algo funciona,
Trabaja duro y con inteligencia. Tarde o temprano, el mundo lo reconocerá. Pero todo eso fue solo el comienzo. Aún faltaba la evolución de sus aparatos, de su método y su impacto en la actualidad. Joseph Pilates nunca fue un inventor en el sentido tradicional. No era un ingeniero y no tenía grandes fábricas ni inversiones. Solo tenía su pasión por el movimiento y su determinación de cambiar vidas. De una cama de hospital creó el Reformer, de una camilla médica nació el Cadillac y de una simple silla de madera surgió la Wanda Chair. La historia de los aparatos de Pilates nos deja una gran lección. Las herramientas no definen al instructor, pero sí amplifican su impacto. Y ahora te pregunto, ¿cómo puedes aprovechar lo que tienes a tu alcance para hacer una diferencia en la vida de los otros? Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por escuchar este episodio. Hemos recorrido la historia de los aparatos de Pilates desde la mente creativa de Joseph Pilates hasta su impacto en la actualidad. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu siguiente paso en Pilates? Si ya eres instructor, ¿estás aprovechando todo el conocimiento disponible para mejorar tu enseñanza? Si eres practicante, ¿te has dado la oportunidad de explorar cómo estos aparatos pueden cambiar tu cuerpo y tu vida? Porque una cosa es segura, el aprendizaje nunca termina. Y hablando de aprendizaje, si estás pensando en dar ese siguiente paso y convertirte en instructor de Pilates, o si ya enseñas pero quieres llevar tu carrera a otro nivel, te quiero invitar a mi taller Tu Camino para ser instructor de Pilates. ¿Y qué aprenderás en este workshop? ¿Cómo estructurar tu carrera como instructor de Pilates? Diferencias entre las certificaciones y cómo elegir la mejor o la más adecuada para ti. Estrategias para atraer alumnos y construir tu marca como instructor. Errores más comunes que debes evitar al iniciar en la industria de Pilates. Y lo más importante, cómo vivir de Pilates de manera rentable y sostenible. Si alguna vez te has preguntado cómo dar el salto de practicante a instructor, este taller es para ti. Puedes reservar tu lugar enviándome un mensaje a hola@joseal.click o en mi Instagram que es pilates.joseal. Este taller está diseñado para darte claridad y las herramientas necesarias para iniciar tu camino en Pilates con el pie derecho. Y con esto cerramos este episodio en Pilates Insider con Joseal. Cada semana exploraremos nuevas historias, técnicas, mitos y verdades sobre Pilates. Este es un podcast hecho con 100% amor por el movimiento. Porque Pilates no solo es un ejercicio, es una revolución del cuerpo y de la mente. Si este episodio te gustó, compártelo con alguien que ama Pilates tanto como tú. Inhala, exhala y nos escuchamos la próxima semana. Y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti. Lo que siento por ti. Lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Cada día tu amor me da felicidad. Lo que siento por ti despierta cosas que nunca sentí jamás. Lo que siento por ti, creo que nunca entenderás lo que siento.